La Atalaya, febrero de 2022. Edición de estudio. Artículo de estudio número 6. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 4 al 10 de abril. ¿Confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas? Texto temático. Él es la roca. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Canción 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Avance. Este artículo nos ayudará a confiar más en Jehová y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. También veremos cómo nos beneficia ahora hacer esto y cómo nos prepara para el futuro. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Por qué les cuesta a muchos confiar en quienes tienen autoridad? Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? Hoy día, a muchos les cuesta confiar en cualquier persona que tenga autoridad. ¿Por qué? Porque ven que las leyes y la política favorecen generalmente a los ricos y a los poderosos, pero a los pobres se les trata injustamente. Con razón la Biblia dice en Eclesiastés 8:9, el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Además, la conducta de algunos líderes religiosos deja mucho que desear, y esto ha hecho que algunas personas dejen de confiar en Dios. Por eso, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a aprender a confiar en Dios y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. Por supuesto, los estudiantes no son los únicos que tienen que aprender a confiar en Jehová y en su organización. Los que llevamos muchos años en la verdad tenemos que seguir confiando en que la manera en la que Jehová hace las cosas es siempre la mejor, pues pueden surgir situaciones que pongan a prueba nuestra fe. En este artículo veremos 3 de ellas. Primero, cuando leemos ciertos relatos de la Biblia. Segundo, cuando recibimos instrucciones de la organización de Jehová. Y tercero, cuando nos enfrentemos a pruebas en el futuro. Confiemos en Jehová cuando leamos la Biblia. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué pueden poner a prueba nuestra confianza en Jehová algunos relatos de la Biblia? Al leer la Biblia, puede que nos preguntemos por qué trató Jehová a algunas personas de determinada manera o por qué tomó ciertas decisiones. Por ejemplo, en el libro de Números capítulo 15 versículos 32 y 35, leemos que Jehová condenó a muerte a un israelita por recoger leña en sábado. Pero en el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículos 9 y 13, leemos que siglos más tarde, Jehová perdonó al rey David aunque había cometido adulterio y asesinato. Puede que nos preguntemos, ¿por qué le perdonó Jehová a David pecados tan graves, pero condenó al otro hombre por una falta que no parece tan grave? Veamos 3 factores que debemos tomar en cuenta al leer la Biblia. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo nos ayudan Génesis 18, 20 y 21 y Deuteronomio 10, 17 a confiar en las decisiones de Jehová? La Biblia no siempre da todos los detalles. Por ejemplo, sabemos que David se arrepintió de verdad de todo lo que hizo. Pero, ¿qué clase de persona era el hombre que desobedeció la ley del sábado? ¿Estaba arrepentido de lo que había hecho? ¿Había desobedecido a Jehová en otras ocasiones? ¿Había recibido advertencias, pero las había ignorado o incluso rechazado? La Biblia no lo dice. Sin embargo, podemos estar seguros de que Jehová nunca comete injusticias.
Con frecuencia, los seres humanos nos equivocamos al juzgar, porque nos dejamos llevar por cosas como la opinión de los demás o los prejuicios. Pero Jehová no es así. Él toma en cuenta todos los hechos. Génesis 18, 20 y 21 dice: Así que Jehová dijo: Los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes, y sus pecados son muy graves. Voy a bajar para ver si las quejas que me han llegado son ciertas y de veras se están comportando tan mal. Y si no son ciertas, lo sabré. Deuteronomio 10:17 dice: Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso e imponente, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta un soborno. Cuanto más conozcamos a Jehová y sus normas, más confiaremos en sus decisiones. Así que, si al leer la Biblia nos surgen preguntas que por ahora no podemos responder, lo que sabemos de Jehová es más que suficiente para confiar en que Él es justo en todos sus caminos. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué efecto tiene la imperfección en nuestro sentido de la justicia? La imperfección empaña nuestro sentido de la justicia. Como Dios nos hizo a su imagen, no nos gustan las injusticias. Pero como somos imperfectos, podemos equivocarnos al juzgar, incluso cuando creemos que tenemos toda la información. Recordemos, por ejemplo, lo que le pasó a Jonás. Él se enojó mucho cuando Jehová decidió mostrarles misericordia a los habitantes de Nínive. Sin embargo, gracias a la decisión de Jehová, se salvaron más de 120,000 ninivitas. Al final, era Jonás el que estaba equivocado, no Jehová. La siguiente es información suplementaria. La imperfección empaña nuestro sentido de la justicia. Como somos imperfectos, a veces somos más duros o más indulgentes que Jehová. Eso puede hacer que cuestionemos la manera en la que Él hace las cosas. Nuestra situación se parece a la de alguien que tiene los lentes empañados. Por más que lo intente, no puede ver las cosas con claridad. De manera parecida, la imperfección puede empañar nuestro sentido de la justicia y hacer que nos resulte difícil entender por qué Jehová hace las cosas de cierta manera. Cuando eso sucede, es nuestra manera de ver las cosas la que está mal, no la de Jehová. De vuelta al artículo. Párrafo 6. Pregunta: ¿por qué no está obligado Jehová a darnos explicaciones? Jehová no nos debe explicaciones a los seres humanos. Es cierto que en el pasado Jehová permitió que algunos de sus siervos opinaran sobre decisiones que él había tomado o iba a tomar, y a veces explicó por qué había tomado cierta decisión. Pero él no tiene la obligación de explicarnos por qué hace las cosas. Él es nuestro creador y no necesita que le demos el visto bueno para hacer nada, ni antes ni después de hacerlo. Confiemos en Jehová cuando recibamos instrucciones. Párrafo 7. Pregunta: ¿en quiénes puede que nos cueste confiar y por qué? Seguramente estamos convencidos de que Jehová siempre hace lo correcto, pero puede que nos cueste confiar en sus representantes aquí en la tierra. Quizás nos preguntemos si están haciendo las cosas a la manera de Jehová o a la suya propia. Eso pudo haberles pasado a algunas personas de tiempos bíblicos. Pensemos en los ejemplos del párrafo 3. Es posible que un familiar del hombre que violó la ley del sábado se preguntara si Moisés consultó a Jehová antes de que se pronunciara la sentencia. Algo parecido pudo haberle pasado a un amigo de Urías elitita. David había cometido adulterio con la esposa de Urías.
Y puede que aquel amigo se preguntara si David se había aprovechado de su puesto de rey para librarse del castigo que merecía. La realidad es esta. No podemos decir que confiamos en Jehová si no confiamos en sus representantes en la tierra, en quienes Él confía. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué similitud hay entre lo que se menciona en Hechos 16, 4 y 5 y la manera como funciona la congregación hoy día? Hoy día, Jehová usa al esclavo fiel y prudente para dirigir la parte terrestre de su organización. Igual que el cuerpo gobernante del siglo I, este esclavo dirige la obra mundial y les da instrucciones a los ancianos de las congregaciones. Hechos 16, 4 y 5 dice: mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las obedecieran. Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día. Y los ancianos se encargan de que se sigan estas instrucciones en las congregaciones. Si seguimos las instrucciones de la organización y de los ancianos, demostraremos que confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas. Párrafo 9. Pregunta: ¿en qué caso nos puede resultar difícil apoyar las decisiones de los ancianos y por qué? A veces puede que nos cueste apoyar las decisiones de los ancianos. Por ejemplo, en los últimos años se han reorganizado muchas congregaciones y circuitos. En algunos casos, para aprovechar mejor el espacio de los salones del reino, los ancianos les han pedido a algunos publicadores que se cambien de congregación. Si eso nos pasara a nosotros, se nos podría hacer difícil dejar a nuestros familiares y amigos. ¿Les dice Jehová a los ancianos a dónde tiene que ir cada publicador? No. Y puede que justo por eso nos cueste seguir las instrucciones que ellos nos dan. Pero Jehová confía en sus decisiones, y nosotros también debemos hacerlo. La nota a pie de página dice: a veces puede haber razones que justifiquen que una persona o una familia no se mude de congregación. Vea la sección de preguntas de nuestro Ministerio del Reino de noviembre de 2002. Fin de la nota. Párrafo 10. Pregunta: de acuerdo con Hebreos 13:17, ¿por qué deberíamos apoyar a los ancianos? ¿Por qué deberíamos apoyar las decisiones de los ancianos incluso cuando no nos gustan? Porque cuando lo hacemos, mantenemos la unidad del pueblo de Dios. Además, la congregación se beneficia cuando todos somos humildes y aceptamos las decisiones de los ancianos. Hebreos 13:17 dice: sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así, ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Más importante aún, porque así le demostramos a Jehová que confiamos en Él, pues Él ha nombrado a los ancianos para cuidarnos. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué puede ayudarnos a confiar más en la guía de los ancianos? ¿Qué puede ayudarnos a confiar más en la guía de los ancianos? Recordar que ellos le piden a Jehová Espíritu Santo cuando van a tomar decisiones que tienen que ver con la congregación. También toman en cuenta los principios bíblicos y las instrucciones de la organización. Desean de corazón agradar a Jehová y dar el mejor cuidado posible a los hermanos. Estos hombres fieles saben que Dios les pedirá cuentas por la manera en la que hagan su trabajo. Pensemos en lo siguiente: en un mundo dividido por el racismo, la religión y la política, nosotros nos mantenemos unidos sirviendo al único Dios verdadero.
Esto es una prueba clara de que Jehová bendice a su organización. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué cuestiones deben analizar los ancianos para saber si una persona está arrepentida? Jehová les ha dado a los ancianos la seria responsabilidad de mantener la congregación limpia. Por eso, si un cristiano comete un pecado grave, Jehová espera que los ancianos decidan si puede seguir formando parte de la congregación. Entre otras cosas, tienen que averiguar si la persona está arrepentida de verdad. Deben analizar cuestiones como las siguientes. Aunque esa persona afirme que está arrepentida, ¿de verdad odia lo que hizo? ¿Está decidida a no volver a cometer ese pecado? Si las malas amistades la llevaron a pecar, ¿está dispuesta a cortar con ellas? Los ancianos oran a Jehová, analizan los hechos de acuerdo con lo que dice la Biblia y tienen en cuenta la actitud que demuestra la persona hacia lo que hizo. Entonces deciden si puede permanecer en la congregación o no. Dependiendo del caso, es posible que haya que expulsar al pecador. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué podría preocuparnos si expulsan a un familiar o a un amigo nuestro? Si se expulsa a alguien que no es nuestro amigo o nuestro familiar, puede que aceptemos enseguida la decisión de los ancianos. Pero, ¿y si expulsan a alguien que es muy allegado a nosotros? Entonces podría ponerse a prueba nuestra confianza en los ancianos. Quizás nos preocupe que no tuvieran en cuenta todos los factores, o que no juzgaran el asunto a la manera de Jehová. ¿Qué nos ayudará a ver la decisión de los ancianos con la actitud correcta? Párrafo 14. Pregunta: ¿qué debemos recordar si los ancianos deciden expulsar a un familiar o a un amigo nuestro? Debemos recordar que la expulsión es una medida que Jehová ha establecido por el bien de la congregación y del pecador. Si se permitiera que alguien que no se ha arrepentido siguiera en la congregación, esta persona sería una mala influencia. Además, es posible que no se dé cuenta de la gravedad de su pecado y de que tiene que cambiar su manera de pensar y actuar para recuperar su amistad con Jehová. Podemos estar seguros de que los ancianos se toman muy en serio su responsabilidad de decidir si alguien debe ser expulsado o no. Igual que los jueces del antiguo Israel, ellos saben que no juzgan para ningún hombre, sino para Jehová. Confiar en Jehová ahora nos prepara para el futuro. Párrafo 15. Pregunta: ¿por qué necesitamos confiar hoy más que nunca en la guía de Jehová? El fin de este sistema está cada vez más cerca. Por eso, hoy más que nunca tenemos que confiar en la manera de Jehová de hacer las cosas. Esto es así porque durante la gran tribulación, tal vez recibamos instrucciones que nos parezcan extrañas, poco prácticas o ilógicas. Claro, Jehová no hablará directamente con nosotros. Probablemente usará a sus representantes aquí en la tierra para darnos instrucciones. Ese no será el momento de dudar y preguntarnos si esas instrucciones vienen de Jehová, o si los hermanos responsables están haciendo las cosas a su manera. ¿Confiaremos en Jehová y en su organización en ese momento tan importante de la historia? La manera como reaccionamos ahora a la guía de la organización nos ayudará a saber la respuesta. Si confiamos en las instrucciones que recibimos ahora y las obedecemos enseguida, probablemente hagamos lo mismo durante la gran tribulación. El comentario de la imagen para este párrafo dice: ¿qué nos ayudará a confiar en las instrucciones que recibamos durante la gran tribulación y a obedecerlas?
Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo se pondrá a prueba dentro de poco nuestra confianza en las decisiones de Jehová? Hay otro asunto en el que debemos meditar. ¿En cuál será nuestra reacción cuando Jehová juzgue a las personas al final de este sistema? Ahora tenemos la esperanza de que muchos de los que no sirven a Jehová, entre ellos algunos de nuestros familiares, decidan hacerlo antes de que llegue el fin. Pero en el Armagedón será Jehová mediante Jesús el que decida lo que pasará con ellos. No nos corresponderá a nosotros decidir quién recibirá la misericordia de Jehová y quién no. ¿Confiaremos en Jehová o le daremos la espalda porque no estemos de acuerdo con lo que haya decidido? Está claro, tenemos que fortalecer nuestra confianza en Jehová ahora para poder confiar totalmente en Él en el futuro. Párrafo 17. Pregunta: ¿cuáles serán los resultados de las decisiones que Jehová tome al final de este sistema? Imagínese cómo nos sentiremos en el nuevo mundo cuando veamos los resultados de las justas decisiones de Jehová. Ya no existirán ni la religión falsa, ni el codicioso sistema comercial, ni los gobiernos que tanto oprimen y hacen sufrir a la gente. Los problemas de salud, la vejez y la muerte de nuestros seres queridos serán cosa del pasado. Satanás y sus demonios estarán encerrados durante 1000 años. Todo el daño que ha causado su rebelión habrá desaparecido. ¡Qué felices nos sentiremos por haber confiado en la manera en la que Jehová hace las cosas! Párrafo 18. Pregunta: ¿qué lecciones aprendemos del ejemplo de los israelitas que se menciona en Números 11, 4-6 y 21, 5? ¿Habrá situaciones en el nuevo mundo que pongan a prueba nuestra confianza en la manera en la que Jehová hace las cosas? Pensemos en lo que pasó poco después de que Jehová liberara a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Algunos empezaron a quejarse porque extrañaban los alimentos frescos que tenían allí y despreciaron el maná que Él les daba. Números 11, 4-6 dice: y la multitud de extranjeros que había entre ellos expresó sus deseos egoístas. Y los israelitas también se pusieron a llorar de nuevo y a decir: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos? Pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná. Números 21:5 dice: y el pueblo siguió hablando en contra de Dios y de Moisés. Decían: ¿para qué nos han sacado de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? No hay ni comida ni agua, y ya odiamos este despreciable pan. ¿Podría pasarnos algo parecido después de la gran tribulación? No sabemos cuánto tendremos que trabajar para limpiar la tierra y convertirla poco a poco en un paraíso. Es posible que haya mucho que hacer y que al principio la vida no sea muy fácil. ¿Nos quejaremos de lo que Jehová nos dé entonces? Cuanto más agradecidos estemos ahora por lo que Jehová nos da, más probable será que lo estemos en el futuro. Párrafo 19. Pregunta: ¿cómo resumiría los puntos principales de este artículo? La manera en la que Jehová hace las cosas siempre es la correcta, y nosotros debemos estar convencidos de eso. También tenemos que confiar en las personas que Él ha elegido para llevar a cabo sus instrucciones. Nunca olvidemos lo que Jehová dijo mediante el profeta Isaías: su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Isaías 30:15.
¿Qué nos ayudará en las siguientes situaciones a confiar en la manera en la que Jehová hace las cosas? Cuando leemos algunos relatos de la Biblia, cuando recibimos instrucciones, cuando afrontemos pruebas en el futuro. Canción 98. Las Escrituras están inspiradas por Dios. Fin del artículo. Artículo de estudio número 7. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 11 al 17 de abril. Escucha las palabras de los sabios. Texto temático. Presta atención y escucha las palabras de los sabios. Proverbios 22:17. Canción 123. Seamos leales y sumisos al orden teocrático. Avance. Los siervos de Jehová sabemos que es bueno escuchar los consejos que están basados en la Biblia, pero no siempre nos gusta que nos aconsejen. ¿Por qué? ¿Qué puede ayudarnos a aceptar los consejos y cómo nos beneficia hacerlo? Párrafo 1. Pregunta A. ¿Por qué podría alguien aconsejarnos? Pregunta B. ¿Por qué es importante escuchar los consejos? Todos necesitamos que nos aconsejen de vez en cuando. A veces somos nosotros los que le pedimos consejo a alguien a quien respetamos. En otros casos, puede que un hermano esté preocupado por nosotros y nos haga ver que estamos a punto de dar un paso en falso. Es decir, a punto de hacer algo de lo que luego nos arrepentiríamos. O puede que el consejo nos llegue cuando nos corrigen después de haber cometido un error grave. Sea como sea, debemos escuchar los consejos porque son para nuestro bien y pueden salvarnos la vida. Párrafo 2. Pregunta. Según Proverbios 12:15, ¿por qué debemos escuchar los consejos? El texto temático de este artículo nos anima a escuchar las palabras de los sabios. Proverbios 22:17. Nadie lo sabe todo en esta vida. Siempre hay alguien que tiene más conocimiento o experiencia que nosotros. Proverbios 12:15 dice: Al tonto le parece que su camino es correcto, pero el sabio acepta consejos. Así que cuando escuchamos los consejos, demostramos que somos humildes, que estamos conscientes de nuestras limitaciones y que nos damos cuenta de que necesitamos ayuda para alcanzar nuestros objetivos. Jehová inspiró al rey Salomón para que escribiera estas palabras. Con muchos consejeros se consiguen buenos resultados. Proverbios 15:22. Párrafo 3. Pregunta. ¿De qué maneras pueden llegarnos los consejos? Los consejos pueden llegarnos de manera directa o indirecta. ¿A qué nos referimos con consejo indirecto? Al que recibimos cuando leemos algo en la Biblia o en una de nuestras publicaciones que nos hace reflexionar en cómo estamos haciendo las cosas y nos motiva a hacer los cambios necesarios. ¿Y qué es el consejo directo? Puede ser el que nos dé un anciano o cualquier otro hermano maduro cuando se da cuenta de que tenemos que mejorar en algo. Si alguien nos da un consejo basado en la Biblia, demuestra que nos quiere mucho. Por eso demostremos nuestra gratitud escuchando a esa persona y tomándonos en serio sus consejos. Párrafo 4. Pregunta. Según Eclesiastés 7:9, ¿qué reacción debemos evitar cuando nos aconsejen? Siendo realistas, los consejos que más nos cuesta aceptar son los directos, y puede que hasta nos ofendan. ¿Por qué? No tenemos ningún problema en reconocer que somos imperfectos. Pero cuando alguien nos señala un defecto o un error concreto,
puede que nos cueste aceptarlo. Eclesiastés 7:9 dice: No te enojes fácilmente, porque enojarse está en el corazón de los tontos. Quizá pongamos excusas, cuestionemos la motivación de la persona que nos dio el consejo, o nos ofendamos por la manera en la que nos habló. O hasta es posible que pensemos: ¿qué derecho tiene a aconsejarme a mí? Él también se equivoca. Es más, si no nos gusta el consejo, puede que lo ignoremos o que hablemos con otra persona esperando que nos diga lo que queremos oír. El comentario para la imagen de los párrafos 3 y 4 dice: ¿Cuál de estos dos tipos de consejo le cuesta más aceptar? ¿El consejo indirecto o el consejo directo? Párrafo 5. Pregunta: ¿qué veremos en este artículo? En este artículo analizaremos el ejemplo de algunos personajes bíblicos que rechazaron los consejos y el de otros que los aceptaron. También veremos qué puede ayudarnos a nosotros a aceptar los consejos y cómo nos beneficia hacerlo. Rechazaron los consejos. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué nos enseña el ejemplo de Rehoboam? Veamos el ejemplo de Rehoboam. Cuando se convirtió en el rey de Israel, el pueblo le pidió que les aliviara las cargas que les había impuesto su padre Salomón. Rehoboam hizo algo bueno. Consultó a los ancianos de Israel. Ellos le dijeron que si hacía lo que el pueblo pedía, siempre tendría su apoyo. Por lo visto, a Rehoboam no le gustó aquel consejo. Así que se fue a consultar a los hombres que se habían criado con él. Aquellos hombres probablemente tenían más de 40 años, por lo que tendrían algo de experiencia en la vida. Pero en aquella ocasión, le dieron a Rehoboam un mal consejo. Le dijeron que fuera más duro con el pueblo. Rehoboam recibió dos consejos diferentes. Pudo haber orado para preguntarle a Jehová cuál de los dos debía seguir, pero no hizo eso. Aceptó el consejo que más le gustó, el de los hombres más jóvenes. Y las consecuencias fueron desastrosas tanto para el rey como para el pueblo. En nuestro caso, puede que los consejos que recibamos no siempre sean lo que queremos oír. Pero si están basados en lo que dice la Biblia, debemos aceptarlos. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué aprendemos de lo que le pasó a Uzías? El rey Uzías también rechazó los consejos. Con la intención de ofrecer incienso, entró en una parte del templo en la que solo podían entrar los sacerdotes. Ellos le dijeron: Uzías, a ti no te corresponde quemar incienso para Jehová. Solo los sacerdotes pueden quemar incienso. ¿Cómo reaccionó Uzías? La Biblia dice que se puso furioso. ¿Y por qué rechazó el consejo? Es probable que por ser el rey, creyera que podía hacer lo que quisiera. Pero Jehová no lo veía así. Si Uzías hubiera sido humilde, hubiera aceptado el consejo y se hubiera ido del templo de inmediato, Jehová quizás lo habría perdonado. Pero por su atrevimiento, Jehová lo hirió con lepra, y tuvo esa enfermedad hasta el día de su muerte. Segundo de las Crónicas 26, 12 a 21. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Uzías? Que si rechazamos los consejos de la Biblia, perderemos la aprobación de Jehová, sin importar quiénes seamos. Aceptaron los consejos. Párrafo 8. Pregunta: ¿cómo reaccionó Job cuando lo aconsejaron? En la Biblia también encontramos ejemplos de personas que aceptaron los consejos y Dios los bendijo por ello. Veamos el caso de Job.
aunque él quería agradar a Dios, no era perfecto. Cuando estuvo bajo mucha presión, dijo cosas que no estaban bien. Y por eso recibió consejos directos de Eliú y de Jehová. ¿Cuál fue la reacción de Job? Fue humilde y aceptó los consejos. Dijo, hablé sin entendimiento. Y añadió, retiro lo dicho, y me arrepiento en polvo y ceniza. Jehová bendijo a Job por ser humilde. Job 42, 3-6 y 12-17. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo reaccionó Moisés cuando Jehová lo corrigió? ¿Y por qué es un buen ejemplo para nosotros? Moisés es un buen ejemplo de alguien que aceptó la corrección de Jehová después de haber cometido un error grave. En una ocasión se dejó llevar por la ira y no le dio honra a Jehová. Por eso perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Cuando Moisés le expresó a Jehová lo decepcionado que estaba con aquella decisión, él le dijo, «Nunca me vuelvas a hablar del tema». Deuteronomio 3, 23-27. En vez de amargarse, Moisés aceptó aquella decisión, y Jehová siguió usándolo como líder de la nación de Israel. Job y Moisés son buenos ejemplos para nosotros. Job cambió su manera de ver las cosas y no trató de justificarse. Y Moisés demostró que aceptaba la corrección de Jehová, sirviéndole fielmente aún después de haber perdido algo muy valioso para él. Párrafo 10. Pregunta A. Según Proverbios 4, 10-13, ¿cómo nos beneficia aceptar los consejos? Pregunta B. ¿Qué buena actitud han demostrado algunos hermanos? Si imitamos el ejemplo de hombres fieles como Job y Moisés, nos irá bien. Proverbios 4, 10-13 dice, Escucha, hijo mío, y acepta mis palabras, y serán muchos los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te guiaré por los senderos de la rectitud. Cuando andes, nada estorbará tus pasos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina, no la sueltes, protégela, porque significa vida para ti. Muchos hermanos han hecho eso. Emanuel, un hermano que vive en la República Democrática del Congo, recibió consejos de algunos hermanos. Veamos lo que comenta. Algunos hermanos maduros de mi congregación se dieron cuenta de que estaba a punto de naufragar en sentido espiritual y vinieron a ayudarme. Seguí sus consejos y gracias a eso me he evitado muchos problemas. Una precursora de Canadá llamada Megan confiesa: los consejos que he recibido no siempre han sido lo que quería oír, pero sí lo que necesitaba escuchar. Y un hermano de Croacia que se llama Marco dice: perdí un privilegio de servicio, pero reconozco que el consejo que me dieron me ayudó a recuperar el equilibrio en sentido espiritual. Párrafo 11. Pregunta: ¿de qué se dio cuenta el hermano Carl Klein? Otro ejemplo de alguien que se benefició de aceptar los consejos es el del hermano Carl Klein, que fue miembro del cuerpo gobernante. En su biografía, contó que el hermano Joseph Rutherford, un muy buen amigo suyo, en cierta ocasión le dio un consejo muy claro. El hermano Klein reconoció que al principio no reaccionó muy bien. Explicó: la próxima vez que el hermano Rutherford me vio, dijo con voz alegre: ¿qué tal, Carl? Pero debido a que aún me sentía lastimado, simplemente lo saludé entre dientes. A esto él contestó: Carl, cuidado. El diablo quiere entramparte. Me sentí avergonzado y contesté: oh, no pasa nada, hermano Rutherford.
Pero él sabía que no era cierto, de modo que repitió la advertencia. Está bien, solo ten cuidado, el diablo quiere entramparte. ¿Cuánta razón tenía él? Cuando guardamos rencor a un hermano, especialmente por decir algo que tiene el derecho de decir, nos exponemos a las trampas del diablo. El hermano Klein aceptó el consejo del hermano Rutherford y siguieron siendo muy buenos amigos. La nota a pie de página dice: vea la atalaya del 1 de marzo de 1985, páginas 24 a 31. Fin de la nota. ¿Qué nos ayudará a aceptar los consejos? Párrafo 12 pregunta: ¿cómo nos ayuda la humildad a aceptar los consejos? La humildad nos ayudará a aceptar los consejos. Esta cualidad nos hace recordar lo imperfectos que somos y lo insensatos que podemos llegar a ser a veces. Como ya vimos, Job tenía un modo de pensar equivocado, pero más tarde lo corrigió. Fue humilde y aceptó los consejos de Eliú, aunque era un hombre mucho más joven que él. Jehová bendijo a Job por ser humilde. La humildad también nos ayuda a nosotros a seguir los consejos, incluso cuando pensamos que no los necesitamos o cuando la persona que nos aconseja es más joven que nosotros. Un anciano de Canadá dice: nosotros no nos vemos como nos ven los demás, así que, ¿cómo vamos a progresar si nadie nos aconseja? ¿Quién no necesita seguir cultivando el fruto del Espíritu y seguir mejorando como maestro? Salmo 141:5 dice: si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando, incluso durante sus desgracias. Párrafo 13 pregunta: ¿cómo debemos ver los consejos que recibimos? Veamos los consejos como una muestra del amor de Dios. Jehová quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él nos da consejos mediante su palabra, una publicación bíblica o un hermano maduro, nos demuestra que nos ama. Y como dice Hebreos 12, 9 y 10, lo hace para nuestro beneficio. Párrafo 14. Pregunta: ¿en qué debemos centrarnos cuando nos den un consejo? Centrémonos en lo que nos dicen, no en cómo nos lo dicen. A veces pudiera parecernos que la persona que nos dio un consejo no lo hizo de la mejor manera. Claro, el que da un consejo debe esforzarse por darlo de modo que resulte fácil aceptarlo. La nota a pie de página dice: el siguiente artículo hablará de cómo dar consejos con tacto. Fin de la nota. Pero si somos nosotros los que recibimos el consejo, debemos centrarnos en el mensaje, incluso si pensamos que no nos lo dieron de la mejor manera. Podríamos preguntarnos: aunque no me gusta la manera en la que la persona me dio el consejo, ¿tendrá algo de razón? ¿Puedo pasar por alto sus defectos y beneficiarme de lo que me dijo? Sería bueno que encontráramos la manera de aprovechar cualquier consejo que nos den. Pedir consejos trae beneficios. Párrafo 15 pregunta: ¿por qué es bueno que pidamos consejo? La Biblia nos anima a pedir consejo. Proverbios 13:10 dice: la sabiduría acompaña a los que piden consejo. Y qué gran verdad es esa. Quienes piden consejo en vez de esperar a que se lo den, a menudo progresan más en sentido espiritual. Así que tomemos la iniciativa
y pidamos consejos. Párrafo 16. Pregunta: ¿en qué situaciones podríamos pedir consejo? ¿En qué situaciones podríamos pedir consejo a alguien de la congregación? Veamos algunas. 1. Una hermana le pide a un publicador de experiencia que la acompañe a dar una clase y luego le pregunta en qué puede mejorar. 2. Una hermana soltera quiere comprarse unos pantalones, así que le pide a una hermana madura que le dé su opinión sincera sobre los que ha elegido. 3. Un hermano tiene su primer discurso público en la congregación y le pide a un orador de experiencia que lo escuche con atención cuando lo presente, para que luego le dé algunas sugerencias. Incluso quienes llevan muchos años dando discursos, hacen bien en pedirles consejos a otros hermanos y ponerlos en práctica. El comentario para la imagen del párrafo 16 dice: ¿por qué le pide consejo esta hermana joven a una hermana madura? Párrafo 17. Pregunta: ¿qué debemos hacer para beneficiarnos de los consejos? Seguramente, en las próximas semanas o meses, todos recibiremos algún consejo, sea directo o indirecto. Cuando eso suceda, recordemos lo que hemos visto en este artículo. Seamos humildes. Centrémonos en lo que nos digan, no en cómo nos lo digan, y pongámoslo en práctica. Nadie nace siendo sabio. Pero si escuchamos los consejos y aceptamos la disciplina, la Biblia promete que nos haremos sabios. Proverbios 19:20. ¿Qué respondería? ¿Qué aprendemos de los personajes bíblicos que rechazaron los consejos? ¿Qué aprendemos de los personajes bíblicos que aceptaron los consejos? ¿Qué nos ayudará a aceptar los consejos? Canción 124. Siempre fieles y leales. Fin del artículo. Artículo de estudio número 8. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 18 al 24 de abril. ¿Alegran el corazón sus consejos? Texto temático. Aceite e incienso alegran el corazón, igual que la dulce amistad que nace de un consejo sincero. Proverbios 27:9. Canción 102. Ayudemos a los débiles. Avance. No siempre es fácil aconsejar a alguien. ¿Qué podemos hacer para que nuestras palabras animen y ayuden a la persona? Este artículo ayudará en particular a los ancianos a dar consejos que lleguen al corazón de quienes los escuchan. Párrafos 1 y 2. Pregunta: ¿qué lección aprendió un anciano que aconsejó a una hermana? Hace muchos años, dos ancianos visitaron a una hermana que llevaba un tiempo sin ir a las reuniones. Uno de ellos le leyó varios textos de la Biblia sobre la asistencia a las reuniones. Él pensó que la visita había animado a la hermana. Pero cuando ya se iban, ella les dijo: «Ustedes no tienen ni idea de lo que estoy pasando». Los hermanos le habían dado consejos sin preguntarle qué problemas tenía. Así que la hermana no sintió que la hubieran ayudado. El anciano que le leyó los textos recuerda lo que pasó. En ese momento pensé que estaba siendo irrespetuosa, pero cuando lo pensé mejor, me di cuenta de que en vez de haberle mostrado todos los textos apropiados, hubiera sido mejor haberle hecho preguntas apropiadas como: ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo ayudarte?
este anciano aprendió una lección muy importante, y ahora es un pastor que ayuda a los demás con empatía. Párrafo 3. Pregunta: ¿quiénes pueden dar consejos en la congregación? Los ancianos, que son pastores, tienen la responsabilidad de dar consejos a quienes los necesiten. Pero hay ocasiones en las que otros hermanos de la congregación quizás tengan que dar consejos. Por ejemplo, puede que alguien tenga que aconsejar con la Biblia a un amigo. O es posible que una hermana de más edad tenga que aconsejar a una hermana más joven sobre asuntos como los que se mencionan en Tito 2, 3 a 5. Y por supuesto, los padres a menudo tienen que aconsejar y corregir a sus hijos. Así que, aunque este artículo sea preparado para los ancianos, a todos nos hace bien repasar cómo dar consejos prácticos y animadores, que son los que alegran el corazón. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué preguntas contestaremos en este artículo? En este artículo contestaremos 4 preguntas que tienen que ver con dar consejo. ¿Cuál es la motivación correcta? ¿De verdad es necesario? ¿Quién debería darlo? ¿Y cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto? ¿Cuál es la motivación correcta? Párrafo 5. Pregunta: ¿por qué es más probable que alguien acepte un consejo si se le da con cariño? Los ancianos aman a sus hermanos, y a veces demuestran ese amor aconsejando a alguien que va por mal camino. Ahora bien, cuando un anciano va a aconsejar a alguien, debería pensar en algunos aspectos del amor que mencionó el apóstol Pablo. El amor es paciente y bondadoso. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Primera a los Corintios 13:4 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante. Y el versículo 7 dice: todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Meditar en estos versículos ayudará al anciano a ver si su motivación es el amor y a dar el consejo con la actitud correcta. Es más probable que una persona acepte el consejo si siente que quien se lo da se preocupa por ella. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué buen ejemplo puso Pablo al dar consejos? El apóstol Pablo es un buen ejemplo para los ancianos. Por ejemplo, él no dudó en aconsejar a los hermanos de Tesalónica cuando fue necesario. Pero en sus cartas, primero los felicitó por su obra fiel, por su labor motivada por el amor y por su aguante. También pensó en sus circunstancias y les dijo que sabía que estaban soportando dificultades y persecución. Primera a los Tesalonicenses 1:3 y segunda a los Tesalonicenses 1:4. Y hasta les dijo que eran un ejemplo para otros cristianos. Primera a los Tesalonicenses 1:8 y 9. Qué felices debieron sentirse al recibir tanto ánimo. No les cabía ninguna duda de que Pablo los quería mucho. Por eso los consejos que les dio en sus 2 cartas tuvieron un buen efecto. Párrafo 7. Pregunta: ¿por qué podría reaccionar mal una persona cuando recibe un consejo? Si damos consejos con la actitud incorrecta, puede pasar lo que dijo un anciano de experiencia. Hay quien reacciona mal cuando se le da un consejo, no porque el consejo esté mal, sino porque no se le da con cariño. ¿Cuál es la lección? Que es más fácil aceptar los consejos cuando los motiva el amor, no el enojo. ¿De verdad es necesario?
Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué debería preguntarse un anciano antes de aconsejar a alguien? Los ancianos no deberían precipitarse al dar consejos. Antes de aconsejar a alguien, un anciano debería preguntarse: ¿de verdad es necesario que le diga algo? ¿Estoy seguro de que está haciendo algo malo? ¿Está pasando por alto algo que dice la Biblia? ¿O simplemente está haciendo algo que yo no haría? Un anciano sabio no se precipita al hablar. Si tiene dudas, puede hablar del tema con otro anciano a fin de ver si hay alguna razón bíblica para dar el consejo. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Pablo al dar consejos sobre la ropa y el arreglo personal? Veamos un ejemplo. Supongamos que a un anciano le preocupa la manera de vestirse o arreglarse de un hermano. Podría preguntarse: ¿hay razones bíblicas para decirle algo? Como no quiere dejarse llevar por su propio criterio, podría pedirle su opinión a otro anciano o a otro hermano maduro. Juntos podrían analizar lo que dijo Pablo sobre la ropa y el arreglo personal. Primera a Timoteo 2, 9 y 10 dice: Igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada y arreglarse con modestia y buen juicio, no con peinados de trenzas y oro, o perlas o ropa muy cara, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que afirman tener devoción a Dios. Pablo no dio una lista de normas sobre lo que se puede hacer y lo que no. Más bien habló de principios que nos guían para vestirnos de manera apropiada, con modestia y buen juicio. Él sabía que los cristianos pueden elegir cómo vestirse y arreglarse, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice la Biblia. Al decidir si van a aconsejar a alguien, los ancianos deberían analizar si la persona demuestra modestia y buen juicio. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué debemos recordar sobre las decisiones personales? Debemos recordar que dos hermanos maduros pueden tomar decisiones diferentes sobre cierto asunto. Pero eso no significa que una esté bien y la otra esté mal. Así que no impongamos a los demás nuestra opinión sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién debería darlo? Párrafos 11 y 12. Pregunta. Si es necesario dar un consejo, ¿qué debería preguntarse un anciano y por qué? Si está claro que es necesario aconsejar a alguien, la siguiente pregunta es: ¿quién debería hacerlo? Por ejemplo, antes de aconsejar a una hermana casada o a un menor de edad, un anciano debería hablar del asunto con el cabeza de familia. Puede que éste prefiera dar el consejo él mismo, o estar presente cuando el anciano lo haga. O si se trata de una hermana joven, quizás sea más conveniente que la aconseje una hermana de más edad, como se mencionó en el párrafo 3. La nota a pie de página dice: vea el artículo El principio de autoridad en la congregación, de la Atalaya de febrero de 2021. Fin de la nota. Hay otra pregunta que un anciano debería hacerse. ¿Soy yo el más indicado para dar el consejo? ¿O será mejor que lo haga otro? Por ejemplo, una persona con baja autoestima quizás reaccione mejor al consejo si se lo da a un anciano que haya tenido sentimientos parecidos, pues la tratará con más empatía. Eso sí, todos los ancianos tienen la responsabilidad de animar a los hermanos a hacer los cambios necesarios para actuar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si alguien necesita corrección, lo más importante es que la reciba. ¿Cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto?
Párrafos 13 y 14. Pregunta: ¿por qué es importante que los ancianos sepan escuchar? Sepa escuchar. Cuando un anciano esté preparándose para dar un consejo, debería preguntarse: ¿de verdad conozco las circunstancias del hermano? ¿Sé por lo que está pasando? ¿Se estará enfrentando a problemas que desconozco? ¿Qué es lo que más necesita ahora? El principio de Santiago 1:19 les aplica a los que dan consejos. Santiago escribió: todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Un anciano no debería dar por sentado que conoce todas las circunstancias del hermano al que va a aconsejar. Proverbios 18:13 nos recuerda: responder a un asunto antes de oír los hechos es tonto y humillante. Lo mejor es preguntarle directamente a la persona, y para ello hay que escuchar antes de hablar. Eso fue lo que aprendió el anciano que mencionamos al principio del artículo. Se dio cuenta de que en vez de empezar la visita con la información que llevaba preparada, debió haberle hecho a la hermana preguntas como: ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo ayudarte? Si los ancianos se preocupan por conocer la situación de los hermanos, es más probable que los ayuden y los animen. El comentario para la imagen de los párrafos 13 y 14 dice: ¿por qué deben ser los ancianos rápidos para escuchar? Párrafo 15. Pregunta: ¿cómo pueden los ancianos aplicar el principio de Proverbios 27:23? Conozca bien el rebaño. Como vimos al principio, para obtener buenos resultados al aconsejar a alguien, no basta con leer unos cuantos textos y dar algunas sugerencias. Los hermanos necesitan sentir que nos preocupamos por ellos, que los comprendemos y que queremos ayudarlos. Los ancianos deben esforzarse por ser buenos amigos de los hermanos y las hermanas. Proverbios 27:23 dice: conoce bien el aspecto de tu rebaño, cuida bien a tus ovejas. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué deben hacer los ancianos para que sus consejos tengan un buen efecto? Los ancianos deben evitar dar la impresión de que solo hablan con los hermanos cuando tienen que llamarles la atención por algo. En vez de eso, deben tener la costumbre de conversar con ellos y de interesarse por ellos cuando pasan por dificultades. Un anciano de experiencia dice que si hacen eso, llegarán a ser buenos amigos de los hermanos. Y añade: entonces, cuando surja la necesidad de dar un consejo, será mucho más fácil hacerlo. Y a su vez, al que recibe el consejo le será mucho más fácil aceptarlo. El comentario para la imagen del párrafo 16 dice: ¿qué deben hacer los ancianos para que les sea más fácil dar un consejo? Párrafo 17. Pregunta: ¿cuándo es especialmente importante que los ancianos muestren paciencia y cariño? Muestre paciencia y cariño. Es especialmente importante mostrar paciencia y cariño cuando alguien rechaza al principio un consejo basado en la Biblia o tarda en ponerlo en práctica. Los ancianos no deberían molestarse si ocurre eso. Deben seguir el ejemplo de Jesús, de quien se dijo en cierta profecía: no romperá la caña que está quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Mateo 12:20. Por eso el anciano puede pedirle a Jehová en sus oraciones personales que ayude a la persona a ver por qué necesita el consejo y a ponerlo en práctica. Puede que ella necesite tiempo para pensar en lo que se le dijo.
Si el anciano es paciente y cariñoso, la persona se centrará en el consejo y no en cómo se le dio. Por supuesto, el consejo siempre debe estar basado en la palabra de Dios. El comentario para la imagen del párrafo 17 dice: ¿por qué deben los ancianos dar consejos con paciencia y cariño? Párrafo 18. Pregunta A. ¿Qué debemos recordar al dar un consejo? Pregunta B. Como se ve en la imagen y en el recuadro, ¿qué deben analizar los padres antes de aconsejar a un hijo? Aprenda de sus errores. Como todos nos equivocamos, no podremos aplicar a la perfección las sugerencias de este artículo. Vamos a cometer errores, pero debemos esforzarnos por aprender de ellos. Si los hermanos ven que los amamos, se les hará más fácil perdonarnos si hacemos o decimos algo que los ofende. La siguiente es información suplementaria. Un mensaje para los padres. Los padres a veces tienen que aconsejar a sus hijos. Por eso es bueno que tomen en cuenta los principios que se analizan en este artículo. Antes de aconsejar a su hijo, el padre o la madre podría preguntarse: ¿de verdad tiene tanta importancia el asunto? ¿Podré hablarle con calma y cariño? ¿O debería esperar a que se me pase el enojo? ¿Conozco todos los detalles de la situación? ¿Está pasando mi hijo por algo que yo no sé? Después de que hayamos hablado, ¿sentirá que lo traté con amor y que fui justo con él? Los padres cristianos jamás deben tratar a sus hijos con dureza. Recuerden que Pablo dijo: el amor es paciente y bondadoso. Primera a los Corintios 13:4. Después de todo, sus hijos son parte del rebaño de Dios. De vuelta al artículo. ¿Qué hemos aprendido? Párrafo 19. Pregunta: ¿cómo podemos alegrar el corazón de nuestros hermanos? Como hemos visto, no es fácil dar consejos efectivos. Todos somos imperfectos, tanto los que dan consejos como los que los reciben. Por eso recordemos los principios que hemos analizado en este artículo. Cuando aconsejemos a alguien, hagámoslo con la motivación correcta. Además, asegurémonos de que el consejo de verdad es necesario y de quién es la persona indicada para darlo. Hagamos preguntas y escuchemos con atención para saber cuáles son las circunstancias de la persona. Esforcémonos por ponernos en su lugar. Tratemos a los hermanos con cariño y seamos buenos amigos de ellos. No olvidemos nuestro objetivo: dar consejos que tengan un buen efecto y que alegren el corazón. ¿Qué respondería? ¿Cuál debe ser nuestra motivación al dar consejos? ¿Quién debería dar los consejos? ¿Cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto? Canción 103. Nuestros pastores son un regalo de Dios. Fin del artículo. Artículo de estudio número 9. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo. Imitemos a Jesús sirviendo a los demás. Texto temático. Hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35. Canción 17. Quiero. Avance. Jesús siempre puso las necesidades de los demás por encima de las suyas.
En este artículo analizaremos algunas maneras de copiar su espíritu de sacrificio y los beneficios que obtenemos al hacerlo. Párrafo 1. Pregunta: ¿qué buena actitud demuestra el pueblo de Jehová? Hace mucho tiempo la Biblia predijo que el pueblo de Jehová se ofrecería voluntariamente para servirle siguiendo la guía de su Hijo. Salmo 110:3. Sin duda, esta profecía se está cumpliendo en la actualidad. Todos los años, los siervos de Dios dedican con entusiasmo cientos de millones de horas a la predicación de manera voluntaria y sin cobrar nada. También usan parte de su tiempo para darles apoyo físico, emocional y espiritual a sus hermanos. Además, los ancianos y los siervos ministeriales pasan muchísimas horas preparando asignaciones y discursos para las reuniones y haciendo visitas de pastoreo. ¿Qué los motiva a hacer todo esto? El amor a Jehová y al prójimo. Párrafo 2. Pregunta: según Romanos 15:1-3, ¿qué ejemplo nos dio Jesús? Jesús puso las necesidades de los demás por encima de las suyas, y los cristianos nos esforzamos al máximo por seguir su magnífico ejemplo. Romanos 15:1-3 dice: pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los que no son fuertes, y no debemos agradarnos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo para beneficio de éste, para edificarlo. Porque ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino que ocurrió tal como está escrito: los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Si lo hacemos, tendremos buenos resultados. Jesús dijo: hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué analizaremos en este artículo? En este artículo, repasaremos algunos de los sacrificios que Jesús hizo por los demás, y analizaremos cómo podemos copiar su ejemplo. También veremos qué podemos hacer para estar más dispuestos a servir a otros. Imitemos el ejemplo de Jesús. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo demostró Jesús que ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas? Jesús ayudó a otros incluso cuando estaba cansado. Pensemos en cuál fue su reacción cuando una multitud de personas fue a verlo a la ladera de una montaña, quizás cerca de Capernaum. Jesús había estado toda la noche orando, así que debía estar muy cansado. Pero cuando vio a todas aquellas personas, se compadeció de los pobres y los enfermos. No solo los curó, sino que también dio uno de los discursos más motivadores de todos los tiempos, el Sermón del Monte. El comentario de la imagen para este párrafo dice: aunque Jesús estaba cansado, ¿qué hizo cuando una multitud fue a verlo? Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo imitan los cabezas de familia el espíritu de sacrificio de Jesús cuando están cansados? ¿Cómo siguen el ejemplo de Jesús los cabezas de familia? Pensemos en un padre que llega a su casa muy cansado después de un largo día de trabajo. Esa noche tiene la adoración en familia. Se siente tentado a dejarla para otro día, pero le pide a Jehová que le dé fuerzas. Jehová responde su oración, y la familia estudia junta como todas las semanas. Esa noche los hijos aprenden una valiosa lección: que para sus padres, las cosas espirituales son lo más importante. El comentario de las imágenes para este párrafo dice: ¿de qué maneras podemos copiar el espíritu de sacrificio de Jesús en nuestra vida? Párrafo 6. Mencione una ocasión en la que Jesús sacrificó parte de su tiempo para ayudar a otros.
Jesús estuvo dispuesto a dedicarles tiempo a los demás. Imaginemos la situación. Jesús acababa de enterarse de que su amigo Juan el Bautista había sido ejecutado, y debía sentirse muy triste. La Biblia dice en Mateo 14, 10-13. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, y salió en una barca a un lugar retirado para estar solo. Es comprensible que quisiera estar a solas. Algunas personas prefieren vivir su duelo en privado, pero eso no iba a ser posible para Jesús, pues una gran multitud ya estaba esperándolo en aquel lugar retirado. ¿Qué hizo él? Pensó en las necesidades de aquellas personas y se conmovió profundamente. Se dio cuenta de que necesitaban con urgencia alivio espiritual, y se lo dio sin pensarlo 2 veces. De hecho, se puso a enseñarles muchas cosas. Párrafos 7 y 8. Dé algún ejemplo de cómo los ancianos imitan a Jesús cuando alguien necesita ayuda. ¿Cómo siguen los ancianos con amor el ejemplo de Jesús? ¿Verdad que valoramos todos los sacrificios que los ancianos hacen por nosotros? Muchos no estamos al tanto de todo lo que hacen. Por ejemplo, cuando hay una emergencia médica, los miembros de los comités de enlace con los hospitales enseguida ayudan a los hermanos que lo necesitan. Y muchas veces tienen que hacerlo en mitad de la noche. Pero, movidos por la compasión, estos queridos ancianos y sus familias ponen el bienestar de sus hermanos por encima del suyo. Los ancianos también colaboran en la construcción de salones del reino y otros edificios, así como en las labores de socorro. Y eso sin mencionar todas las horas que dedican a enseñar, apoyar y animar a los hermanos de su congregación. Todos estos ancianos y sus familias merecen que los felicitemos de corazón. Deseamos que Jehová esté con el espíritu que demuestran. Claro, como se espera de cualquier cristiano, los ancianos deben ser equilibrados. No deberían dedicar tanto tiempo a atender sus responsabilidades teocráticas que descuidaran el bienestar de su familia. ¿Cómo cultivar el espíritu de sacrificio? Párrafo 9 pregunta. Según Filipenses 2, 4 y 5, ¿qué actitud mental debemos desarrollar todos los cristianos? Filipenses 2, 4 y 5 dice: mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Es cierto que no todos somos ancianos, pero todos podemos aprender del espíritu de sacrificio de Jesús. La Biblia dice que Él tomó la forma de un esclavo. Filipenses 2:7. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Un buen esclavo o siervo busca maneras de agradar a su amo. Como nosotros somos esclavos de Jehová y siervos de nuestros hermanos, deseamos ser cada vez más útiles para nuestro Dios y nuestros compañeros. ¿Cómo podemos lograrlo? Veamos algunas sugerencias. Párrafo 10 pregunta: ¿qué autoexamen podemos hacernos? Examine su actitud. Pregúntese: ¿estoy dispuesto a hacer sacrificios personales para ayudar a otros? ¿Cómo reacciono, por ejemplo, si me piden que visite a un hermano mayor o que lleve a una hermana mayor a las reuniones? ¿Me ofrezco enseguida para ayudar con la limpieza del lugar donde se celebra una asamblea o con el mantenimiento del salón del reino? Cuando nos dedicamos a Jehová, le prometimos que usaríamos todo lo que tenemos para servirle, lo que incluye nuestro tiempo y nuestros recursos. Así que Él se siente muy feliz cuando los utilizamos de manera desinteresada para ayudar a otros. Ahora bien,
¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta de que tenemos que mejorar en algo? Párrafo 11. Pregunta: ¿cómo puede la oración ayudarnos a cultivar el espíritu de sacrificio? Ore a Jehová de corazón. Si se da cuenta de que tiene que mejorar en algún aspecto, pero no siente el deseo de hacerlo, ore a Jehová de corazón. Sea sincero. Dígale cómo se siente y pídale que le dé tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo pueden ayudar a la organización los varones bautizados jóvenes? ¿Eres un varón joven y estás bautizado? Entonces, pídele a Jehová que te ayude a tener el deseo de hacer más en la congregación. En algunos lugares hay más ancianos que siervos ministeriales, y muchos de esos siervos ministeriales ya tienen una cierta edad. Como la organización sigue creciendo, hacen falta más hermanos jóvenes que ayuden a los ancianos a cuidar al pueblo de Jehová. Si te ofreces para servir donde hay necesidad, serás feliz porque agradarás a Jehová, te harás un buen nombre y sentirás la satisfacción de ayudar a otros. Párrafos 13 y 14. Pregunta: ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos? Esté atento a las necesidades de los demás. El apóstol Pablo dio este consejo en su carta a los Hebreos. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Hebreos 13:16. ¡Qué palabras tan oportunas! Poco después de recibir esta carta, los hermanos de Judea tuvieron que dejar sus hogares, sus negocios y a sus familiares que no eran cristianos y huir a las montañas. Está claro que en aquel tiempo era muy importante que se ayudaran unos a otros. Si antes ya habían puesto en práctica el consejo de Pablo de compartir lo que tenían, se les haría más fácil acostumbrarse a su nueva vida. La imagen de portada muestra que los cristianos de Judea tuvieron que huir y cruzar el río Jordán para llegar a la ciudad de Pela. Los que habían llegado primero les reparten alimentos a los hermanos que acaban de llegar. Puede que nuestros hermanos no siempre nos digan qué necesitan. Pongamos el caso de un hermano que se queda viudo. ¿Necesita ayuda con las comidas, el transporte o las tareas del hogar? Quizás no diga nada porque no quiere ser una carga, pero seguro que agradecería que nos ofreciéramos a darle una mano. No debemos dar por sentado que alguien lo ayudará o que él siempre nos dirá lo que necesita. Preguntémonos, si yo estuviera en su lugar, ¿qué cosas agradecería que hicieran por mí? Párrafo 15. Pregunta: ¿qué debemos hacer si deseamos ayudar a los demás? Sea accesible. Seguro que en nuestra congregación hay hermanos y hermanas que siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Nunca nos hacen sentir que somos una carga. Al contrario, sabemos que siempre podemos contar con ellos y queremos seguir su ejemplo. Un anciano de 45 años llamado Alan se ha puesto la meta de ser accesible. Pensando en el ejemplo de Jesús, él dice: Jesús era un hombre ocupado, pero personas de todas las edades querían estar con él y no dudaban en pedirle ayuda. Sabían que de verdad se preocupaba por ellas. Mi mayor deseo es ser como Jesús y que los demás me vean como alguien accesible, cariñoso y atento. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo nos ayuda Salmo 119, 59 y 60 a seguir fielmente el ejemplo de Jesús? No debemos desanimarnos
si no logramos imitar a la perfección el ejemplo de Jesús. Un estudiante de arte no puede imitar perfectamente a su maestro, pero si aprende de sus errores y se esfuerza por imitar a su maestro lo mejor que pueda, seguirá mejorando. De manera parecida, si ponemos en práctica lo que hemos aprendido en nuestro estudio personal de la Biblia y nos esforzamos por corregir nuestros defectos, lograremos seguir el ejemplo que nos puso Jesús. Salmo 119, 59 y 60 dice: He examinado mis caminos para que mis pies regresen a tus recordatorios. Rápido y sin demora cumplo tus mandamientos. Los beneficios de mostrar un espíritu de sacrificio. Párrafos 17 y 18. Pregunta: ¿cuáles serán los beneficios de imitar el espíritu de sacrificio de Jesús? El espíritu de sacrificio es contagioso. Un anciano llamado Tim explica: en nuestra congregación hay hermanos muy jóvenes que han progresado y han llegado a ser siervos ministeriales, en parte porque se fijaron en el espíritu dispuesto de otros y copiaron su ejemplo. Su actitud servicial ayuda a la congregación y es un gran apoyo para los ancianos. La imagen para este párrafo muestra que un hermano joven llamado Daniel ve que dos ancianos visitan a su papá en el hospital. El ejemplo de amor de estos ancianos lo impulsa a estar atento a las necesidades de los hermanos. Otro joven de la congregación, Benjamín, se fija en lo que hace Daniel. Su buen ejemplo anima a Benjamín a colaborar en la limpieza del salón del reino. El comentario dice: al copiar el espíritu de sacrificio de Jesús, los ancianos les ponen un buen ejemplo a los jóvenes. El mundo está lleno de personas egoístas, pero los siervos de Jehová somos distintos. Nos conmueve el espíritu de sacrificio de Jesús y estamos decididos a imitar su ejemplo. Es verdad que no podemos hacerlo a la perfección, pero sí podemos seguir fielmente sus pasos. Si nos esforzamos al máximo por copiar el espíritu de sacrificio de Jesús, sentiremos la alegría de saber que tenemos la aprobación de Jehová. ¿Qué respondería? ¿De qué manera sirvió Jesús a los demás? ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? ¿Qué podemos hacer para cultivar el espíritu de sacrificio? Canción 13. Cristo es nuestro modelo. Fin del artículo. Biografía. Descubrí algo mejor que ser médico. La historia de René Grulman. Lo que ustedes me están diciendo es el sueño de mi infancia hecho realidad. Eso fue lo que les dije con entusiasmo a dos nuevos pacientes allá en 1971. Estaba empezando a ejercer de médico y acababa de abrir mi primera clínica. ¿Quiénes eran esos pacientes y cuál era mi sueño? Permítanme contarles cómo esa conversación me hizo cambiar mis prioridades en la vida y por qué creo que el sueño de mi infancia pronto se realizará. Nací en 1941 en París, Francia, y me crié en una familia humilde. Me encantaba aprender, así que imagínese mi desilusión cuando me enfermé de tuberculosis con 10 años y tuve que dejar de ir a la escuela por un tiempo. Los médicos me recomendaron que guardara reposo en cama porque mis pulmones estaban débiles. Así que por varios meses me pasé el tiempo leyendo un diccionario y escuchando programas de la radio Sorbona, de la Universidad de París. Cuando los médicos por fin me dijeron que ya estaba curado y que podía volver a la escuela,
Me puse muy contento. Pensé, lo que los doctores hacen es genial. Desde entonces mi sueño era curar a los enfermos. Cada vez que mi padre me preguntaba qué quería hacer cuando fuera mayor, siempre le respondía lo mismo: quiero ser doctor. Así es como la medicina llegó a ser mi primer amor. La ciencia me acerca a Dios. Mi familia era católica, pero yo apenas tenía una vaga idea de Dios y tenía muchas preguntas sin respuestas. Fue después que empecé a estudiar medicina en la universidad que me convencí de que la vida tuvo que ser creada. Me acuerdo de la primera vez que observé células de tulipán en el microscopio. Me impresionó ver cómo los componentes de la célula reaccionan al calor o al frío. También observé que el citoplasma, una sustancia del interior de la célula, se contrae al exponerlo a la sal y se expande al colocarlo en agua pura. Estas y muchas otras reacciones permiten que los organismos se adapten a los cambios en el ambiente. Al ver lo increíblemente complejas que son las células, me di cuenta de que la vida no pudo surgir por accidente. En mi segundo año de estudios de medicina, descubrí más pruebas de que Dios existe. Por ejemplo, en las clases de anatomía vimos cómo la estructura del antebrazo de los seres humanos nos permite flexionar y extender los dedos. La manera como están colocados los músculos, ligamentos y tendones es una maravilla de la ingeniería. Por ejemplo, aprendí que el tendón que une a uno de los músculos del antebrazo con el hueso medio de un dedo se divide en dos. Así se forma una especie de túnel, y por dentro se desliza otro tendón que llega hasta la punta del dedo. Esta colocación mantiene al segundo tendón en su sitio. Además, los tendones se mantienen unidos a los huesos gracias a tejidos resistentes. Sin estos tejidos, los tendones de la mano, al tensarse, se despegarían de los huesos de los dedos como la cuerda de un arco. Pude ver con claridad que hizo falta una gran inteligencia para diseñar el cuerpo humano. Mi admiración por el que diseñó la vida creció cuando estudié el proceso del nacimiento de un bebé. Aprendí que antes de nacer, un feto saludable recibe oxígeno de su madre por medio del cordón umbilical. Por eso es que los alvéolos, que son unas pequeñas estructuras con forma de globo que están dentro de los pulmones, no se han inflado todavía. Al ir acercándose el día del nacimiento, estos alvéolos se recubren por dentro de una sustancia llamada surfactante. Entonces, cuando el bebé nace y toma su primera bocanada de aire, se desencadena una asombrosa serie de sucesos. Un agujero que está dentro del corazón del bebé se cierra para hacer que la sangre pase a los pulmones. En ese momento crítico, el surfactante ayuda a que las paredes de los alvéolos se despeguen, para que así estos puedan llenarse de aire. En un instante, el bebé ya está equipado para respirar por sí mismo. Quise llegar a conocer al que había creado esas maravillas, así que me puse a leer la Biblia con muchísimo interés. Me fascinó leer sobre las normas de higiene que estaban incluidas en el pacto que Dios hizo con la nación de Israel hace más de 3000 años. Dios les ordenó a los israelitas que enterraran sus excrementos, que se lavaran con frecuencia con agua y que pusieran en cuarentena a cualquiera que tuviera síntomas de una enfermedad contagiosa. La Biblia ya hablaba de estos asuntos, pero ha sido en los últimos 150 años que los científicos han ido descubriendo cómo se transmiten las enfermedades. También me di cuenta de que las leyes sobre higiene sexual que se encuentran en el libro de Levítico contribuían a conservar la salud general de la nación de Israel. Llegué a la conclusión de que el Creador les dio estas leyes a los israelitas
por su bien, y de que Él bendijo a los que fueron obedientes. Quedé convencido de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero aún no sabía cómo se llamaba ese Dios. ¿Cómo conocí a mi esposa y cómo encontré a Jehová? Estaba estudiando medicina cuando conocí a una joven llamada Liddy. Nos enamoramos y nos casamos en 1965. Yo iba por la mitad de la carrera. Ya para 1971 teníamos 3 de nuestros 6 hijos. Liddy ha sido un gran apoyo para mí, tanto en mi trabajo de médico como en la familia. Trabajé en un hospital por 3 años antes de abrir la clínica. Poco después, llegó a mi consulta un matrimonio, los 2 nuevos pacientes que mencioné al principio. Estaba a punto de escribir la prescripción para el esposo cuando la esposa me dijo: «Por favor, doctor, medicina sin sangre». Me sorprendió y le pregunté: «¿De verdad? ¿Por qué?». Ella me contestó: «Somos testigos de Jehová». Nunca antes había oído hablar de los testigos de Jehová ni de su postura con respecto a la sangre. La señora sacó su Biblia y me mostró la base bíblica para su decisión de no aceptar sangre. Luego ella y su esposo me explicaron lo que logrará el reino de Dios: acabar con el sufrimiento, las enfermedades y la muerte. Lo que ustedes me están diciendo es el sueño de mi infancia hecho realidad, les dije entusiasmado. Si me hice médico para aliviar el sufrimiento de la gente. Estaba tan emocionado que conversamos por 1 hora y media. Para cuando la pareja se marchó, ya no me sentía católico en mi corazón. Además, había aprendido que el Creador que tanto admiraba tiene un nombre: Jehová. El matrimonio de testigos vino a mi clínica 3 veces y en cada ocasión conversamos por más de 1 hora. Los invité a casa para que pudiéramos tener más tiempo para hablar de la Biblia. Liddy estuvo de acuerdo en estudiar la Biblia con nosotros, pero no aceptaba que algunas de las doctrinas católicas que se nos habían enseñado fueran falsas. Así que invité a casa al sacerdote de la parroquia. Hablamos de las enseñanzas de la iglesia hasta tarde por la noche usando solo la Biblia. Esa conversación convenció a Liddy de que los testigos de Jehová enseñan la verdad. De ahí en adelante, nuestro amor por Jehová siguió creciendo y ambos nos bautizamos en 1974. Pongo a Jehová en primer lugar. Lo que aprendí sobre lo que Dios quiere hacer por la humanidad tuvo un profundo efecto en mis prioridades. Para Liddy y para mí, servir a Jehová llegó a ser lo más importante en la vida. Estábamos resueltos a criar a nuestros hijos de acuerdo con las normas de la Biblia. Hicimos que el amor a Dios y el amor al prójimo fueran la fuerza que mantuviera unida a nuestra familia. Nuestros hijos sabían muy bien que Liddy y yo siempre estábamos de acuerdo al tomar decisiones. Muchas veces, ella y yo nos reímos al recordarlo. Los chicos tenían claro que la regla en casa era seguir el mandato de Jesús que se registra en Mateo 5:37. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Por ejemplo, cuando una de nuestras hijas tenía 17 años, Liddy no la dejó salir con un grupo de amigos. Entonces una de las muchachas le dijo: «Si tu mamá no te da permiso, habla con tu papá». Pero nuestra hija le respondió: «¿Y para qué, si siempre están de acuerdo?». Nuestros 6 hijos veían que Liddy y yo aplicábamos unidos los principios de la Biblia. Le damos gracias a Jehová porque hoy muchos miembros de nuestra familia son siervos suyos. La verdad me hizo cambiar de prioridades en la vida, pero todavía quería usar mi amor por la medicina para ayudar a los hermanos.
Así que me ofrecí para colaborar como médico en el Betel de París y después en el nuevo Betel que se hizo en Louviers. Llevo casi 50 años yendo a Betel. En todo este tiempo, me he hecho muy amigo de varios betelitas. Algunos de ellos ya tienen más de 90 años. Hasta me llevé una grata sorpresa un día que conocí a un nuevo betelita y me enteré de que yo había ayudado a su madre a darlo a luz 20 años atrás. He visto que Jehová cuida mucho a su pueblo. Ver cómo Jehová protege y guía a su pueblo mediante su organización ha hecho crecer mi amor por él con el paso de los años. Por ejemplo, a principios de los años 80, el cuerpo gobernante estableció un programa en Estados Unidos para mejorar la comunicación entre los testigos de Jehová y la comunidad médica. Luego, en 1988, el cuerpo gobernante fundó un nuevo departamento en Betel llamado Servicios de Información sobre Hospitales. Al principio, este departamento supervisaba los comités de enlace con los hospitales, que se habían creado en Estados Unidos para ayudar a los pacientes testigos a hallar buen tratamiento médico. Cuando estos comités se extendieron a otros países, también se establecieron en Francia. Me impresiona ver cómo la organización de Jehová cuida con cariño a los hermanos enfermos cuando más lo necesitan. Un sueño hecho realidad. La medicina fue mi primer amor, pero al analizar mis prioridades, me di cuenta de que hay algo más importante que la curación física: la curación espiritual. Es decir, ayudar a las personas a reconciliarse con la fuente de la vida, Jehová Dios. Al jubilarme, Lidia y yo nos hicimos precursores regulares, así que pasamos muchas horas al mes predicando las buenas noticias del reino de Dios. Todavía hacemos todo lo posible por participar en esta labor que salva vidas. Sigo haciendo todo lo que puedo por darles un alivio temporal a los enfermos, pero me doy cuenta de que ni siquiera el mejor de los médicos es capaz de curar todas las enfermedades o eliminar la muerte. Por eso anhelo el día en que el dolor, las enfermedades y la muerte ya no existan más. En ese nuevo mundo que se acerca rápidamente, tendré toda la eternidad para aprender más sobre la creación de Dios, incluido el maravilloso diseño del cuerpo humano. Así es, el sueño de mi infancia solo se ha cumplido en parte. Estoy convencido de que lo mejor está por venir. Fin del artículo. ¿Lo sabía? ¿Por qué se pagaba la dote en el antiguo Israel? En tiempos bíblicos, cuando una pareja iba a casarse, el novio le pagaba la dote a la familia de la novia. Podía pagarse, por ejemplo, con objetos de valor, animales o dinero. En ocasiones también podía pagarse realizando trabajos, como le pasó a Jacob cuando iba a casarse con Raquel. Él acordó con su suegro trabajar 7 años por ella. ¿Por qué se seguía la costumbre de pagar la dote? La especialista en temas bíblicos Carol Meyers dice: la dote podía ser una especie de compensación que se le daba a la familia de la novia por el trabajo que ella dejaría de realizar. Esto era importante para las familias que vivían de la agricultura. La dote también podía servir para afianzar los lazos de amistad que ahora unían a ambas familias. Y en tiempos de dificultades, ambas familias podían ayudarse. Además, la dote demostraba que una mujer estaba comprometida y que pasaría de estar bajo el cuidado y protección de su padre a estar bajo el de su esposo. Pagar la dote por una mujer no significaba que podía comprarse o venderse como si fuera un objeto. El libro Instituciones del Antiguo Testamento dice:
Esta obligación de entregar una suma de dinero o su equivalente a la familia de la novia da evidentemente al matrimonio israelita la apariencia de una compra, pero se presenta más que como el precio pagado por la mujer, como una compensación dada a la familia. La nota a pie de página dice: versión castellana de Alejandro Ross, 1985. Fin de la nota. Hoy día, todavía existe en algunos países la costumbre de pagar la dote por la novia. Si los padres cristianos no son muy exigentes a la hora de recibir la dote, la gente sabrá que son personas razonables. Así demostrarán que no son amantes del dinero. Además, si no piden una dote demasiado alta, el novio no se verá obligado a posponer la boda hasta conseguir lo suficiente para pagar la dote. Y si es precursor, no tendrá que dejar su servicio y trabajar a tiempo completo para conseguir el dinero. En algunas partes del mundo, hay leyes que regulan el pago de la dote. En esos lugares, los padres cristianos respetan estas leyes. Lo hacen porque Dios espera que los cristianos se sometan a las autoridades superiores y obedezcan las leyes que no están en contra de las que Él ha dado. Fin del artículo. ¿Por qué era bueno para los israelitas que Jehová les permitiera ofrecer tórtolas y palomas? La ley mosaica decía que Jehová aceptaba tórtolas y palomas como ofrendas. A estas aves siempre se las menciona juntas en las leyes que hablaban de los sacrificios. Los israelitas podían ofrecer o la una o la otra. Esto era bueno porque no siempre era posible conseguir tórtolas. Veamos la razón. Las tórtolas son aves migratorias que viven en Israel en los meses más cálidos del año. En el mes de octubre, en otoño, estas aves migran hacia el sur a países con climas más cálidos y vuelven a Israel en la primavera. Por eso, en invierno, se les hacía difícil a los israelitas conseguir tórtolas para sus sacrificios. En cambio, las palomas generalmente no migran, así que se las encontraba en Israel todo el año. Además, eran aves domésticas. Según cierta obra, en todas las aldeas y pueblos de aquella zona, la gente domesticaba las palomas. Todas las casas tenían un palomar, que era un hueco en la pared donde las aves podían vivir. ¿Qué nos enseña esto de Jehová? Que es un Dios amoroso y razonable, pues aceptaba que los israelitas le ofrecieran aves que podían hallar a lo largo del año. Fin del artículo.